Este programa llega a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, referencia informativa y de opinión de cada mañana a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy martes 3 de septiembre del año 2024. Vamos a recordar como cada día nuestras redes sociales. Mi cuenta de X, antiguo Twitter, es @JairCuba. La cuenta del programa Frente a Frente 9, también disponible el número de nuestra mensajería de texto, el 0424-232-3228, 0424-232-3228, para mensajes de texto y mensajes de WhatsApp. Hoy vamos a conversar con el abogado y analista político Joel Horta Moro. Joel fue diputado de la antigua Asamblea Legislativa del Estado Miranda, ha sido candidato a gobernador en el estado Monagas y en los últimos tiempos se ha dedicado al análisis político y sobre todo con el manejo muy asertivo del tema internacional. Con Joel, en este ciclo de programa que estamos haciendo con distintos actores y analistas políticos para conocer su opinión y su análisis con respecto a la difícil situación política que atraviesa Venezuela a raíz del resultado de las últimas elecciones. Por otro lado, mis amigos, tengo que decir que lamentablemente han seguido los apagones. Ayer varios sectores de Caracas, del este, el sureste de Caracas, reportaron un apagón de varias horas. También varios sectores de los altos mirandinos. Por otro lado, bueno, ayer se quedó inaugurada la ruta de Transcarrizal, el transporte urbano de la alcaldía de Carrizal a través de Transcarrizal y con un detalle especial con la figura del padre Agustinovich. Eh, bueno, este tipo de iniciativas tenemos que aplaudirla. Uno, por el servicio que presta y dos, porque se están recuperando unidades que forman parte de los bienes del Estado. Ayer se produjeron los distintos discursos de los operadores políticos, en el caso del PSUV, bueno, el nuevo ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, de nuevo acusando a María Corina Machado, de nuevo su discurso en contra de María Corina Machado, acusándola de varias actividades que a su juicio constituyen carácter terrorista. Se reportó el tema ayer de la incautación, detención de uno de los aviones presidenciales del presidente Maduro. Creo que con esto, mis amigos, se ha hecho una naranja también absolutamente innecesaria. Inmediatamente se empiezan a tejer conjeturas de todo tipo. Es un avión de la flota y hay que determinar cuál fue el motivo de ello, pero inmediatamente comienzan a hacer una cantidad de conjeturas y la gente comienza a sacar conclusiones. Y de verdad que si uno se pone a analizar todo esto, bueno, termina encontrándose con una cantidad de disparates. Hay que ver cuál es la respuesta oficial del gobierno venezolano. Pero ese ni es el Airbus en donde se traslada el presidente. En la presidencia de la República tiene muchos aviones, tiene una flota muy grande. Y bueno, me llama la atención hasta que gente incluso que se dice versada en el tema jurídico, empiezan a decir que van a llevar esto hacia la Corte Penal Internacional. Una cantidad de disparate, mis amigos, que a veces uno dice, la gente habla más por figurar que por tratar de arreglar la situación. Por otro lado, mis amigos, me reportan desde el sector La Francesa,
allí en el Vigía, en las cercanías del Vigía, una situación irregular. Atención, mucha atención. Voy a leer este mensaje de uno de los vecinos de este sector, La Francesa. Dice lo siguiente: cuando hay lluvia acompañada de vientos fuertes, las ramas del árbol golpean los tabacos del transformador de electricidad, si eso lo llaman, no sé si el nombre técnico es tabaco, pero es lo que está en el transformador, ocasionando la caída de las fases de electricidad y consecuente oscuridad total en una zona que es muy compleja, una zona que requiere estar iluminada. Quienes se quedan son los vecinos del edificio Villa Francesa. Aquí el petitorio: se requiere con urgencia la poda de las ramas del árbol que pertenece a Utanca. Fíjense, estos árboles pertenecen a la Utanca, al antiguo Culca que colinda con esa zona. Hacemos un llamado al ciudadano rector y a las autoridades de Utanca para que por favor tomen cartas en el asunto y se pueda solucionar esta situación, porque está afectando a los vecinos, además del peligro que representa. Se requiere con urgencia la poda de las ramas del árbol que pertenece a Uctanga, para de esta forma solucionar el problema de la continua caída de luz en residencias Villa Francesa. Aparte de los apagones que ya conocemos y que se realizan en el país, del cual somos víctimas todos, entonces también hay que asumir esta circunstancia. De nuevo, reiteramos el llamado a las autoridades de la UTANCA para que por favor tomen cartas en el asunto y eviten este inconveniente que le están generando a los vecinos de Villa Francesa. Buenos días, Jairo, ¿cómo estás? Mira, muy buena el programa que hiciste con el químico industrial acerca de la explicación del gas. Yo creo que deberías hacer otro programa. Este tipo de programas nos orientan mucho porque no somos nada diestros en el uso del gas doméstico. Por cierto, hablamos con el químico industrial Ángel Esteban. Esa entrevista, mis amigos, está disponible en nuestro canal en YouTube, Jairo Cuba TV. Allí la pueden ver porque de verdad fue de una pedagogía muy importante. Estamos hablando con el técnico industrial Ángel Esteban y convinimos en hacer un nuevo programa específicamente dedicado a esta situación. Por cierto que se reportan los vecinos de la Guadalupe también, nos están solicitando un programa para ver la posibilidad. Ellos quieren, recuérdense que hace algún tiempo estuvieron en el estudio, ellos quieren hablar de nuevo sobre el tema del crematorio. Aparentemente esta situación no se ha dilucidado, así que nos les hemos puesto a la orden, por supuesto, y como siempre decimos, a la orden no solamente de los vecinos de la Guadalupe que reclaman esta situación que los está afectando, sino también de las personas vinculadas a la empresa. Así que tengo más mensajes de texto. Buenos días, Jairo. La situación en San Antonio de los Altos es grave con relación a las caminerías. En algunas, los árboles levantaron el asfalto y en otras tenemos que lidiar con esta situación de los postes que casi uno cree que le van a caer encima. Nosotros hemos venido denunciando esta situación, hemos hecho el llamado a las autoridades. Entendemos que en muchos casos no son competencia directa del municipio, pero perfectamente pueden hacer las gestiones pertinentes. No es uno, sobre todo en esta ruta que sube hacia la Manga de Coleo, hay 2 o 3 postes así, pero es que hay varias zonas del municipio Los Alias donde está esta situación. Reiteramos el llamado a las autoridades de Luctanca, a su ciudadano rector y a la gente del equipo de mantenimiento para que tomen cartas en el asunto, porque los árboles, según hay un árbol gigantesco que está no solamente poniendo en peligro la integridad física de las transeúntes y la gente que camina por allí, sino que además está golpeando el transformador
generando frecuentes cortes de electricidad. Hacemos este llamado, por favor, para que tomen inmediatas cartas en el asunto. Bien, nos informa Antonio Bernal, que ya ha hecho contacto con el doctor Joel Hortamoros. Él se encuentra en su casa, allí en Caracas, y ya vamos a hacer contacto para conversar con Joel y conocer su visión acerca de esta situación por la que está atravesando el país a raíz de las elecciones del pasado 28 de julio. Así que mis amigos, una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos en frente a frente. No se mueva de su televisor. Ya venimos. Mis amigos, ya estamos de vuelta en su programa Frente a Frente, referencia informativa y de opinión de cada mañana a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Ya tenemos en conexión, como lo dijimos en el segmento anterior, al doctor Joel Horta Moros. Joel ha sido candidato a gobernador, fue diputado de la extinta Asamblea Legislativa del Estado Miranda, es analista político, ha estado en este escenario muchas veces y queremos conversar con Joel, por supuesto darle la bienvenida, los buenos días y conversar con él acerca de la situación que está viviendo el país. Pareciera, Joel, muy buenos días. Primero que nada, que nos estamos acostumbrando a situaciones absolutamente atípicas desde el punto de vista político y electoral. Buenos días, ¿cómo estás? Feliz día, Jairo. Sí, lo atípico se ha convertido tristemente en lo típico. Son circunstancias que mm, comenzaron con la propia campaña electoral. Una campaña electoral también en circunstancias distintas a las que estamos acostumbrados en relación a sus tiempos, en relación a quienes estaban como candidatos de un sector y otro de la oposición, el propio candidato también del oficialismo, que además de ser presidente en ejercicio, era pues candidato a su segunda reelección. Y así hemos observado una dicotomía entre las propias candidaturas también de lo que representaba el embajador González Urrutia como candidato de la plataforma democrática y el resto de los candidatos presidenciales del otro sector de la oposición venezolana, conocido como el sector del centro político o de la oposición moderada, sin calificarnos con los epítetos y descalificativos que surgieron del propio sector opositor. Luego se produce el hecho electoral, el día de la elección, y en la emisión del primer boletín por parte del Consejo Nacional Electoral, que es el organismo constitucionalmente facultado para tales fines, comenzó la extensión de la confrontación entre el gobierno y la oposición, que tiene nada más y nada menos que un cuarto de siglo en la escena política venezolana. Se dice fácil, pero Venezuela tiene ya 25 años de confrontación permanente entre el gobierno o el oficialismo y la oposición venezolana, y en los últimos años un sector mucho más extremo o radical que otro. Esa confrontación interna ha ido más allá. Entonces es una confrontación también del oficialismo o del gobierno con el sector internacional, países de la región, países europeos, pero también con organismos internacionales. Es decir, que Venezuela, desde el propio
no digamos 2008, pero sí desde el año 2002, entró en un proceso de ruptura con lo que se había considerado la democracia tradicional del bipartidismo venezolano que estuvo en el ejercicio del poder durante 40 años en la alternancia o alternabilidad del poder entre las dos fuerzas políticas tradicionales más fuertes, como lo eran Acción Democrática y el Partido Social Cristiano Copey. Se terminan esas ideologías en la élite dominante y se constituye entonces lo que se denominó la revolución bolivariana o la revolución del siglo XXI con la sustitución de la constitución del año 61 por la del año 99, con lo que se denominó la terminación de la democracia y el Estado burgués y toda la historia épica que conlleva todo proceso revolucionario, que además se estanca siempre en lo que hemos denominado en el estudio de la sociología política la sustitución de las élites. Se sustituye una élite política por otra, una élite militar por otra y una élite económica por otra. De modo que el tema del ejercicio burgués del poder solo cambia de manos. Eso es una historia en todos los procesos revolucionarios. Ahora, Y Joel, luego, sí, continúa, continúa. sí, dime, Jairo. Termina la idea, no, termina Ajá, la idea, que tengo una repregunta. ok, y luego de ello, entonces, lo que vemos es la entronización en el poder y podemos estudiarlo en todos aquellos procesos donde se produjo este tipo de sustitución de sistemas. Lo observamos en la Revolución Cultural China, lo vimos en la Revolución Cubana, lo vimos en la Revolución Bolchevique, lo vimos en cada uno de los procesos que históricamente así se plantearon. Y en América Latina, sin que podamos hablar de revoluciones efectivamente, lo vimos en el proceso mexicano con lo que fue el dominio del PRI en este país durante más de 70 años y lo vimos también en Argentina con la instauración del peronismo también durante más de 70 años. Lo estamos viendo ahora en Venezuela con el chavismo, que lleva ya 25 años en el ejercicio del poder y también observamos cómo empiezan a derivarse algunas ramas del propio movimiento chavista para entonces construir la alternancia dentro de su misma instancia. Por eso es que es tan difícil la sustitución en estos procesos por parte del sector de la oposición, porque esta élite dominante, como lo hemos manifestado, efectivamente controla de manera efectiva los mecanismos de poder, vale decir, la Fuerza Armada Nacional, la Asamblea Nacional, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, todas las instancias, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, las instancias que en democracia son los que contienen el poder, son los organismos que constitucionalmente están facultados para ejercer la democracia. Y así vemos cómo entonces, luego, el hecho electoral pasa inmediatamente al hecho jurídico, cuando el presidente Maduro apela ante el TCJ y solicita un amparo constitucional. Y en ese mismo momento buscan entonces la confrontación del propio sector opositor en cuanto se presentan todos los candidatos que participaron en el proceso, menos González Urrutia, y entra entonces a jugar papel preponderante la figura del desacato, donde algunos juristas pudieran decir que efectivamente es constitucional y legal y otros que no. Y ahí entonces se genera un primer choque en el orden de interpretación jurídica. Pero luego interviene otro factor jurídico que ya no es el
civil, sino que es el de carácter penal, que se suscita en el mismo instante en que interviene la Fiscalía General de la República, que es el organismo competente para las causas penales, y entonces ahora se habla ya no del desacato por la no comparecencia ante la instancia de la Fiscalía, sino que entonces ante la tercera citación no cumplida, no asistida, no satisfecha por parte de el citado, pasa ya a un nivel de imputado y podrá emitirse entonces una orden de aprehensión para que pueda asistir a dirimir su causa. Bien. Ante ese escenario se complica toda más la situación, porque entonces entra además del orden interno en el dirimir nuestros asuntos políticos, también algunas instancias internacionales. Hemos visto la participación muy activa de la Cancillería brasileña, de la Cancillería colombiana, de la Cancillería mexicana. Hemos visto también los ir y venir de la Comunidad Económica Europea, no solo en voz de Borrell, sino de algunas otras autoridades de Termina países complicándose de todo la el panorama. Comunidad Europea. Sí, termina Y complicándose. luego vemos también, sí, el panorama se sigue complicando. Hemos visto también el ir y venir del propio Departamento de Estado estadounidense, porque hay un escenario que hay que contemplar también, que es todo el tema geopolítico, geoestratégico, desde el punto de vista energético, que tiene que ver también, Jairo, con las elecciones Claro, próximas en noviembre en Estados Unidos de América. es así. Y asimismo la guerra entre Ucrania y Rusia. Todo eso se Asimismo, implica. todo el conflicto, todo hace una simbiosis que es complicadísima para el propio escenario interno venezolano. Ok, Joel, tengo que hacer nuestra primera pausa, ¿no? Pero quiero dejar en el ambiente dos cosas para que continúe con el análisis. Evidentemente, todos estos cambios que se produjeron en América Latina, te faltó en ese análisis Colombia, que pasó por una situación similar también. Se producen evidentemente por desgaste. Yo te pregunto, ¿los remedios han sido peores que la enfermedad en el caso de estos gobiernos llamados progres? Y por el otro lado, ¿tú crees que la situación, la decisión tomada por el gobierno ha sido la más acertada o definitivamente agarró una posición de defenderse de un proceso que ellos creen que ganaron y la oposición dice todo lo contrario? Y me gustaría también conocer tu opinión con relación, ¿qué opinión tienes tú con relación, si tienes claro el tema de los resultados electorales? Mis amigos, tengo que hacer la pausa. Estamos conversando en la mañana de hoy con el doctor Joel Hortamoros. Y al regreso continuaremos con mucho más de Frente a Frente. Ya venimos. Ya estamos de vuelta, mis amigos, en su programa Frente a Frente, referencia informativa y de opinión de cada día a través de Mira TV, Canal 9 de Inter. Les recuerdo que esta noche a las 8 de la noche en reposición, de nuevo Frente a Frente, que estará disponible en nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Vamos a retomar la conversación con el doctor Joel Horta Moros, abogado, es legislador, es candidato a la gobernación del estado Monagas recientemente. Joel, te comentaba el desgaste de lo que se llamó las democracias en un tiempo, Venezuela, México, Argentina. ¿Por qué crees tú que eso ocurrió? Y también le agregué, para que continúes en el análisis, si tú crees que lo que hizo el gobierno es realmente lo que tenía que hacer y ha sido realmente convincente con relación a los resultados electorales que muchísima gente no los tiene claros. Sí, hay un elemento Mm. en América Latina tiene que ver con el desgaste que se produce a través del propio ejercicio del poder. Eso vimos que ocurrió
en Venezuela con la democracia bipartidista que se produjo a partir del año 58 hasta el año 98 con el pacto de punto fijo, lo que se denominó el pacto de punto fijo. Yo he sostenido, Jairo, que a Venezuela le hace falta lo que denominó quien entonces era candidato presidencial de Acción Democrática, el doctor Jaime Lucinchi, el que habló del nuevo pacto social. Venezuela en este momento, más que un pacto social, requiere un pacto de largo alcance, un pacto donde podamos estructurar una nueva agenda para Venezuela, pero una agenda compartida, donde no exista la visión de un solo sector de la sociedad, que es lo que ha venido ocurriendo y lo que ocurrió tanto en Chile como en México, como en Colombia, como en Argentina, en América Latina toda. Y vimos el quiebre de lo que fue la democracia tradicional y la sustitución de las mismas por lo que se denominan las democracias progresistas o el socialismo progresista, de los cuales se han hecho las voces preponderantes quienes participan en lo que se conoce como el Foro de Sao Paulo. Las voces más autorizadas por la importancia en la región justamente son Brasil, fundamentalmente Brasil es la voz del presidente Lula, quien tiene pues una autoridad importante sobre ese tipo de socialismo al cual se denomina socialismo progresivo. Hay otro hecho que se produjo para que esta historia continuara en América Latina y en Venezuela. Es que se produjo también lo que en sociología política se denomina el empate catastrófico, que es el momento político en el cual ninguno de los polos en conflicto puede terminar de aplastar al otro. Y entonces viene el proceso en el que, como en todo conflicto, tiene que buscar dirimirse a través de los pactos, de los acuerdos, del diálogo, de la conversación, y se tiene que hacer en la búsqueda de una relación ganar-ganar. No se puede pensar que si estás ante un empate catastrófico va a haber un knockout de parte de alguno de los extremos, sino que hay que buscar la posibilidad de conciliar más que una salida, un nivel de convivencia entre los actores en conflicto para tender puentes hacia una instancia mayor a la que se tiene en la confrontación para entonces producir el punto de quiebra. No es tan sencillo, no es tan fácil. Estos son procesos que en Chile, por ejemplo, después de 18 años de confrontación, pudieron acordarse. Y yo hablo del tema mucho de la concertación chilena. Te refieres al Porque tema de la allí, unidad de los factores opositores, ¿no? claro, por supuesto, porque es que mientras exista esa implosión dentro del propio sector opositor, mientras existan diferencias estructurales en la oposición, mientras existan visiones tan distintas de lo que uno denomina la transición y otros denominan los acuerdos y otros denominan el gobierno de unidad nacional o de amplitud para sustituir entonces el tema de los enroques del propio gobierno, sustituyendo ministros y sustituyendo autoridades con los propios rostros que han estado en la escena política durante los últimos 25 años, por la integración de nuevos cuadros, nuevos nombres, nuevas personalidades con una visión que compartida en una agenda de Venezuela en lo que tiene que ver con la industria petrolera, la autonomía universitaria, la agroindustria, la petroquímica, es decir, los puntos de interés, de coincidencia, lo que tiene que ver con la reducción del Estado, mientras otros plantean más centralismo, otros entonces federalismo y descentralización, la transmisión de poderes y de recursos a los gobernadores, a los alcaldes, para que dejen de ser solamente cuentadantes y pagadores de la nómina que representan. Cuando hablamos entonces de la necesidad de construir una discursiva en el tema diplomático para el rescate de las relaciones internacionales
para el beneficio de nuestros connacionales que se encuentran en muchos países y que no tienen ni siquiera una sede consular a la cual acudir a registrar un niño venezolano que nace en cualquiera de los países donde hay ruptura diplomática. Pero además, la posibilidad de la recuperación económica tan importante para que sea sostenible en el tiempo y podamos nosotros tener salarios más dignos, pensiones más dignas, un sistema de salud adecuado, un sistema Pero de eso educativo estamos que lejos, le permita Joel. a Venezuela. De eso estamos ¿Cómo? lejos. De eso lamentablemente estamos lejos. Bueno, oye, lamentablemente, pero fíjate, Jairo, y esto hay que conversarlo con mucha claridad. La estrategia de la oposición en un inicio fue solicitar el adelanto de las elecciones, tratando de precipitar esa ruptura de la que hablamos, ese breakpoint, ese punto de quiebra. El gobierno le compra la idea, adelanta las elecciones y busca a través de la organización derrotar lo que se llama la emoción. Y me recuerda eso cuando al presidente Betancourt le preguntó una periodista, presidente, ¿cómo hizo usted para ganarle al almirante Wolfgang Larrazábal? Y él le dijo, Larrazábal tenía la emoción y yo tenía la organización. Y esa organización le permitió, y quiero recordárselo al público y a nosotros mismos, que esa organización le permitió a Acción Democrática sobrevivir incluso aún después de 20 tantos años del chavismo en el ejercicio del poder, aún existir y preservar espacios. Y cuando hablamos de Acción Democrática, no pensemos solo en los símbolos de AD, sino que pensemos en lo que significa la socialdemocracia como corriente ideológica en el país. Lo mismo ocurre con lo que se denomina la democracia cristiana el socialcristianismo en Venezuela. ¿Qué es lo primero que deberían hacer? Buscar un reencuentro entre esas corrientes ideológicas. Pero lo mismo el socialismo progresista, que dista también de lo que se denomina el socialismo del siglo XXI, porque de otra manera, en esta atomización, el hegemón va a seguir siendo el PSV sin duda alguna. Es decir, será el PRI mexicano, será el movimiento, el partido peronista que existe en Argentina, será entonces un movimiento que con una minoría electoral se va a seguir imponiendo ante quienes tienen efectivamente esa mayoría electoral, pero diluida en muchos actores y en muchos factores. Cuando sumamos a todos los partidos en el escenario político nacional, hay casi que un empate técnico en los puntos que porcentualmente representan desde el punto de vista estadístico. Tú ves que se habla que el PSV tiene entre un 18 y un 22% como partido político, y eso es lo que suman el resto de los partidos. Pero, evidentemente, si tú además de eso tienes el respaldo de las instituciones del Estado y tienes un actor fundamental que no es desde ahora, sino desde siempre en Venezuela, como lo es la Fuerza Armada Nacional, otrora Fuerzas Armadas Nacionales, tienes entonces una garantía de estabilidad y de soporte en las políticas internas que difícilmente puedan romperse. Porque además busquemos con sinceridad, Jairo, de la oposición venezolana, ¿quién tiene incidencia en los sectores de la Fuerza Armada? Sí, ese es un detalle, un gran Prácticamente detalle. es un detallazo, porque no olvidemos que las nuevas generaciones militares, después del himno nacional venezolano, la arenga es Chávez vive, la patria sigue, leales siempre, traidores nunca. Y eso es en los países latinoamericanos y en estos sistemas que se han denominado progresistas, básicos para el sostenimiento del orden interno. Vimos cómo Bien, luego de la Joel, elección, permíteme Jairo, que tengo que hacer de no nuevo la hubo pausa. intervención.
Permíteme que tengo que hacer de nuevo la pausa ¿Cómo para no? escuchar y así puedes desarrollar. Y tengo Adelante. pendiente conocer tu opinión con relación al proceso electoral. ¿Cuál es tu percepción con relación a los resultados? Mis amigos, una breve pausa. Continuaremos conversando con el doctor Joel Hortamoros esta mañana en Frente a Frente. Ya venimos. Ya de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Recuerden, esta noche a las 8 de la noche en reposición, programa que estará disponible en nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Me quedan, Joel, escasos 8 minutos para que desarrollemos lo que venías planteando. Fíjate, tú planteabas el tema de los gobiernos progres, cómo surgió esto. Me parece que ha sido un análisis muy interesante y nunca es tarde recordarlo. Ahora bien, pareciera, a pesar de esa dispersión opositora, de la cual tú siempre has planteado, soy testigo de excepción de que siempre la has planteado, pareciera que en el último proceso electoral hubo una disposición de la gente, incluyendo la gente afecta al gobierno a tratar de buscar un cambio en Venezuela. En este sentido, Joel, ¿cuál es tu opinión con relación a los resultados electorales? ¿Te son convincentes o también tienes dudas como gran parte de los venezolanos? Fíjate, Jairo, cuando uno observa los hechos, tienes que hacerlo con los sesos y no con las vísceras ni el corazón. En el mismo momento que tú aceptas participar en el hecho electoral, transitar la vía electoral, tienes entonces que entender los riesgos que estás corriendo. Si tú te inscribes ante el Consejo Nacional Electoral, un par de semanas antes, un miembro de tu comando dice que solo respetarán y acatarán los resultados de las actas que tú tengas y no de lo que emana del órgano electoral. Ahí se produce el primer cortocircuito entre lo que hubiese podido ser una transmisión pacífica, tranquila, ordenada de lo que aspirábamos muchos venezolanos, que era el cambio de gobierno, el cambio del Ejecutivo Nacional, porque esto también hay que recordarlo. Si se produce un cambio en el Ejecutivo, pero seguía la Asamblea Nacional, el CNE, el TCJ, el resto de los poderes públicos en manos del oficialismo hasta el 2025, que es cuando se producirá la próxima elección para esas instancias, íbamos a tener lo que advirtió el propio gobernador del Táchira, el gobernador Bernal, que decía, imagínense al chavismo en oposición, es decir, el metamensaje que fue enviado en el mismo momento que Pilieri da esa declaración, era claro, era la continuidad de la confrontación. Y los venezolanos lo que estamos aspirando, desde el mismo momento que salimos a votar, para mi gusto, no en la manera en que debió ser la participación, porque ese es otro dato importante. Hubo una abstención histórica de cerca del 40%, pero eso tiene además un ingrediente que fue muy dañino desde el punto de vista electoral para la oposición, y es que producto de esa masiva salida de venezolanos al exterior, que se plantea puede estar entre 4 y 5 millones de votos que no pudieron votar en las elecciones por estar en otros países con los que no tenemos relaciones diplomáticas, pero le sumas además cerca de 1.700.000 nuevos votos, tampoco se inscribieron. La oposición venezolana sale a participar contra un voto estructurado de más o menos 4 millones a 6 millones de votos, que es lo que ha manejado el chavismo en los últimos procesos electorales, contra un número infinito de votos silvestres, pero no controlados. Y el gobierno estaba al tanto de eso,
¿Qué ocurrió? El gobierno estaba sobreestimando su voto estructural y subestimando el voto silvestre, y la oposición hacía lo propio, sobreestimaba su votación silvestre, partiendo de premisas equivocadas desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista organizativo, porque analizando las cosas, no como yo quisiera que pasaran, sino como están pasando, y es que el gobierno dijo tener los votos que dijeron tener durante la campaña electoral, y la oposición dijo tener después mucho más votos de lo que había dicho durante la campaña, porque también los estudios de opinión, Micairo, decían que quien ganara ganaría con 500.000 a 800.000, 1 millón de votos a lo sumo de diferencia, justamente midiendo todos estos factores a los que yo me estoy refiriendo. Entonces, creer que el gobierno se iba a quedar de brazos cruzados ante la posibilidad cierta de ser desalojados del poder, eso era impensable. Pero vamos a otra cosa. Siempre el gobierno dijo, ni por las buenas ni por las malas a ese sector de la oposición entrego. Ahora, eso no hacía una invitación a la reflexión del sector opositor para que, en este caso, María Corina Machado, como jefa de campaña de Edmundo González, tuviese una acción y una actitud distinta, pero también la del propio candidato que polarizó con el gobierno, porque al final las otras candidaturas quedaron al margen, quedaron en el hombrillo. Todo mundo optó por la opción que tenía real posibilidad de derrotar al gobierno. Y ante esa cohesión del voto opositor sucedió lo propio con el voto chavista. Entonces, tenemos una realidad fáctica, práctica, y es que ante el adelanto de las elecciones, el gobierno dijo, bueno, si gano, tengo la posibilidad de entenderme con un sector opositor y la búsqueda de tranquilidad en mis relaciones internacionales durante 6 meses para el 10 de enero del 2025, ya estar reconocido y poder evitar mayores sanciones, poder evitar mayor aislamiento, como al momento de hoy parece estar sucediendo. Y si hubiese perdido, hubiese pasado exactamente lo mismo. Y hay mensajes en los nombramientos en el nuevo cuadro ministerial donde observamos entonces a un hombre de la línea dura como es Diosdado Cabello, el diputado Cabello, en el Ministerio de Relaciones Interiores. Observamos otro mensaje con la ratificación del general Padrino López en defensa, y otro mensaje al mundo económico con la incorporación en el Ministerio de Petróleo de la vicepresidente Delcy Rodríguez. Y veremos en enero próximo la ratificación muy probablemente de Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional. Es decir, el presidente Maduro sigue jugando cuadro cerrado con su estructura más cercana, lo que quiere decir que irá en la ratificación de su postura política por una sencilla razón, Jairo. Si a ti una estrategia y una manera de hacer la política te da resultados y de 31 elecciones has ganado 29, no tienes por qué cambiarla. Tú ratificas tu accionar político. Entonces, la invitación es a que quienes estamos en la oposición revisemos nuestras posturas, nuestras posiciones, para posibilitar ese diálogo al que el presidente Maduro debe hacer honor, por cuanto en la campaña electoral habló de la mamá de los diálogos. Esa mamá de los diálogos debería iniciarse desde ahora y tiene que ser no entre ellos, es decir, no entre el oficialismo, sino con los sectores de oposición, para poder construir lo que refería en el primer bloque, una agenda común para lograr una Venezuela que dé un salto hacia el verdadero siglo XXI y no nos quedemos anclados en el siglo XIX. Bien, muchísimas gracias, Joel. De verdad, creo que ha sido, todos estos días, fíjate, he tenido una experiencia muy grata con los análisis que la gente ha hecho
Y lo interesante de todo esto es que cada perspectiva es distinta y todo el mundo aportando posibilidades, a ver de qué manera uno ve como se dice coloquialmente, una luz al final del túnel. Te agradezco muchísimo, de verdad, Joel, el tiempo que nos ha dedicado en la mañana de hoy. Amigos, recuerden que esta noche a las 8 de la noche puede ver de nuevo esta entrevista con el doctor Joel Hortamoro, que está disponible ya en nuestro canal de YouTube. Y recuerden, mañana ustedes y nosotros tendremos un nuevo frente a frente. Muchas gracias, Joel. A ti, Jairo, un abrazo y bendiciones infinitas a toda Venezuela. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti.